Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Hoy martes 17 de septiembre. Los saludamos con mucho gusto después de un fin de semana largo, descansado para algunos, otros sí tuvieron que trabajar mucho, pero bueno, pues ya estamos a martes, ¿no? En esta semana de septiembre. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí y a nombre de todo el equipo que forma parte de Estación Central, les damos la más cordial bienvenida. Si usted nos está viendo a través de C7 Televisión o nos está escuchando a través de C7 Radio, bienvenidos todos. Ya sabe que también lo puede hacer, vernos o escucharnos a través de internet. Estamos en www.c7jalisco.com. Esta semana, ayer arrancamos con el tema de la iniciativa de reforma hacendaria que el pasado 8 de septiembre el Ejecutivo Federal presentó y bueno, pues ya se está analizando, ya hubo diferentes posturas, las cúpulas también ya hablaron, etcétera, ¿no? Bueno, pero esta semana en Estación Central vamos a tratarlo desde diferentes puntos de vista. Esta iniciativa que, bueno, pues tiene un objetivo que es la simplificación del sistema tributario, fortalecer también los ingresos públicos y para ello una de las cosas que se proponen es la aprobación de 4 nuevas leyes, así como la derogación del impuesto empresarial a tasa única, el famoso IETU, así como la ley de impuesto a los depósitos en efectivo, el IDE. También. Y bueno, pues con esta reforma fiscal se pretende incrementar la recaudación en 240,000 millones de pesos y con esto pues también poder cumplir con algunos compromisos generados, ¿no? Con la reforma social. Pensión universal, que se ha hablado de ella, el seguro de desempleo y también mayor y mejor educación. Esto es lo que en términos generales, bueno, pues se plantea dentro de la iniciativa de reforma hacendaria. Ayer tuvimos la visita de representantes de partidos políticos y hoy tenemos mucho gusto en saludar a maestros, investigadores universitarios. Es por eso que saludo con mucho gusto al maestro Luis Gómez Chávez, presidente del Comité Fiscal de la Escuela de Contaduría de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara y catedrático en la misma institución. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, al contrario. También saludamos con mucho gusto al maestro Ernesto Manzano García, profesor del Departamento de Impuestos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG del CUSEA. Maestro, bienvenido. Al contrario, gracias por invitarnos. Gracias. Y también saludamos con mucho gusto al doctor en Economía, Sergio Negrete, académico del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Begoña. Pues, ¿qué tal? Ya tenemos casi 15 días, ¿no? Bueno, no es cierto, 10 días más o menos 10 días. de que se lanzó esta iniciativa. Hemos escuchado muchas voces, ¿no? Acerca de que, pues, es aumentarle los impuestos a los de siempre, a la clase media, que para qué, que esta no es una miscelánea, no es una reforma, sino que significa lo mismo de siempre. ¿Por qué no me dan una primera lectura en este bloque antes de irnos al corte? Tenemos unos 5 minutitos. ¿Por qué no me da cada quien una primera lectura, a lo mejor de 1 minuto, para empezar acerca de esta iniciativa todavía de reforma hacendaria? Maestro Luis Gómez. Bueno, yo creo que debido a la crisis económica en la que estamos inmersos en México en función de la crisis mundial, pues la autoridad está pretendiendo y difundiendo la necesidad de recaudar más, de tener más dinero al gobierno para poder ofrecer un aceleramiento económico en función del gasto público. Luego entonces, como bien dijiste, se requiere una mayor recaudación, aparte de una mayor recaudación por parte tributaria, también un mayor endeudamiento público y en conjunto suban más o menos 500 millones de pesos y eso, dice la autoridad, que eso va a servir precisamente para el aceleramiento económico. Ok, muchas gracias. Maestro Ernesto, su primera lectura de esta iniciativa. La primera lectura es que en la prensa, en los medios de comunicación, no se ha dicho lo importante. Yo creo que es importante el IVA, yo creo que es importante parcialmente lo que se dice de renta, pero Código Fiscal realmente viene dándole unos colmillos muy afilados, casi desde la nariz hasta el suelo a la Secretaría de Hacienda, y realmente va a cambiar la forma de hacer auditorías, la forma de tener responsabilidad penal para las empresas, para los representantes legales, para los socios y para los asesores fiscales. Creo que lo no comentado, lo importante para mí, no es lo que hay en IVA, no es lo que hay en renta. Hay quien dirá, todo es importante, pero para mí es Código Fiscal de la Federación,
que se ha mencionado muy poco y ojalá tengamos la oportunidad de comentarlo. Ok, muchas gracias, maestro Ernesto. Y maestro Sergio Negrete, su primer lectura de esta iniciativa. La primera lectura es que se trata de un paquete improvisado en dos sentidos. Uno, la desaceleración económica, que ha agarrado al gobierno por sorpresa, y no se esperaba, y entonces se han asustado, y es, bueno, vamos a gastar para reactivar el crecimiento, vamos a gastar más de lo que ingresamos, se llama déficit. Y por otro lado, yo creo las calles de la Ciudad de México, los maestros, todos los problemas que ha habido en semanas recientes, y que yo creo que desbaratar nunca lo sabremos. Un paquete que se tenía originalmente, alguna propuesta, quizá lo del IVA en alimentos y medicinas, pero como ya estaba decidido gastar, las pensiones, el seguro de desempleo, todo esto ya estaba. Entonces, bueno, pues hay que sacar dinero a algún lado. La sensación que me da es de, vamos a tratar de pegar a todo lo que ya le pegamos de por sí, vamos a anular algunas cosas. O sea, un paquete, digamos, improvisado en ese sentido, en tratando de obtener ingreso a toda costa, un déficit significativo, y en medio de la desaceleración económica que no se esperaba. Ok, bueno, pues ya que tenemos la primera lectura de cada uno, nos vamos a nuestro primer corte para de regreso abundar en todos los puntos que consideraremos en esta mesa. Les recuerdo que estamos hablando acerca de la iniciativa de reforma hacendaria que el pasado 8 de septiembre se propuso por parte del Ejecutivo, ya se está tratando, ya hubo diferentes voces que se manifiestan y bueno, pues esta tarde en Estación Central lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a desarrollar no solamente hoy, sino a lo largo de la semana. Esperamos su comunicación. ¿Qué sabe usted de la iniciativa de reforma hacendaria? ¿Qué es lo que usted ha leído? ¿Qué es lo que usted ha escuchado? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que usted no entiende? Bueno, pues esperamos su comunicación. 3030-5326, 3030-53... No es cierto. 3030-5307, ese es el teléfono aquí. 3030-5307 y la alada sin costo 01800-087-8817. Les recuerdo que estamos en Twitter en @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Sí, hablando acerca de esta iniciativa de reforma hacendaria. Yo le preguntaba antes de irnos al corte, ¿qué es lo que usted sabe? ¿Qué es lo que usted ha escuchado? ¿No? Es importante que usted nos comente qué es lo que usted entiende de esta iniciativa de reforma hacendaria, qué es lo que usted no entiende de esta reforma, usted qué cree que hace falta, qué le hace falta saber, ¿no? Creo que como ciudadanos tenemos la obligación y también la responsabilidad de estar informados, sobre todo con este tipo de iniciativas, que de unos días para acá, bueno, hemos tenido iniciativas, ¿no? A más no poder, ¿no? Ya estuvo la energética como iniciativa, que también se hablaba que la reforma energética no podía entenderse sin una reforma hacendaria. Vamos a ver qué tanto toca también esta reforma hacendaria. La reforma educativa también, con todo lo que ha conllevado incluso en la Ciudad de México, ya nos comentaba el maestro Sergio. Y bueno, pues esta reforma hacendaria. Nos decía antes de irnos al corte el maestro Ernesto que lo importante no se ha dicho. Lo que hemos leído o lo que hemos escuchado es que si el IVA se generaliza al 16%, incluso en la zona fronteriza, que lo que comentaba yo al principio, ¿no? Del IDE, del YETU, los impuestos a la comida de mascotas, los impuestos también casa habitación, para casa habitación, los créditos hipotecarios, las rentas, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo importante que no se ha mencionado desde su punto de vista, maestro Ernesto? Bien, yo quisiera enfocarme a lo que es código, y Luis, que es un experto además de una firma internacional, que hablara sobre el impuesto sobre la renta, las causas y efectos que no se han dicho. Hay que explotar a Luis, te digo toda vez que él es experto en impuestos internacionales, porque todo esto viene además de un acuerdo de la OCDE que acaba de terminar con ciertas recomendaciones en San Petersburgo, y Luis maneja muy bien ese tema. Entonces, la parte de renta, la parte de IVA que no se ha dicho, creo que Luis es el experto. Yo te quisiera comentar en lo que es la parte del impuesto a la renta, y bien lo dijo el presidente Peña Nieto, que ya no era necesario tener un contador para efectos de llevar a cabo la declaración de impuestos. En Código Fiscal de la Federación se establece la obligación de los contribuyentes de llevar su contabilidad en el portal del SAT. De que cada quien entre solito y lo haga. ¿Sabes lo que representa eso? No, pues de entrada, los contadores. 20,000 contadores fuera. Sí, bueno, sin chamba. Está bien. Pensemos. Oiga, ¿y cuántos contribuyentes haciéndonos
bolas, pelotas en la... Digo que es muy fácil la página del SAT, pero de todas formas, quienes no sabemos de números... Por eso, pero es que ese es el punto. Cuando pides un préstamo bancario del portal del SAT, no te va a dar una información financiera. Entonces, no hay una eliminación de la carga administrativa, porque a final de cuentas los entes económicos necesitan de los préstamos bancarios, necesitan de información a los accionistas, y no va a salir del portal del SAT. Entonces, yo creo que es insuficiente la apreciación de que tienes una simplificación. Lo que hicieron en la ley del impuesto de la renta, repito, Luis lo va a expresar mejor, la compactaron, pero sigue siendo muy extensa, sigue siendo complicada. Yo me quiero acotar a código de que la obligación ahora es que todo sea por internet, incluso las auditorías. Tú no te vas a dar cuenta, pero igual te están notificando por correo que tienes una auditoría. ¿Y si tu correo falló? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Tienes la obligación de entrar. Sí, claro. O sea, de estar entrando constantemente a la página del SAT para ver cuándo te están monitoreando, Sí, claro. qué es lo que está Así es. sucediendo. Y quiero ver si tu correo no, o sea, si tu correo está bien, Si no tu tienes cuenta es internet. compatible, si en una zona rural o en determinada situación. O sea, Claro. creo que esto es muy grave y por eso eliminan el dictamen fiscal, que es otro punto. El dictamen fiscal venía dándole cierta credibilidad al trabajo de unos profesionistas que tienen toda una historia haciendo esa labor. Entonces, como ya tienen todo por internet, vamos pensando, factura electrónica, ahora tus nóminas tienen que ser por internet. No, Tus pues, retenciones tienen que ser por internet. Todo es por internet. Entonces la autoridad ya tiene una gran parte de la información que necesita para fiscalizarte. Entonces dice, oye, ¿para qué sigo manteniendo una obligación que inclusive también en años pasados por recomendación de la OCDE para hacer más fácil el pago de impuestos y el cumplimiento de obligaciones, se redujo y se ofreció como un sistema opcional el seguir dictaminándose para efectos fiscales? O sea, hay cierto nivel de contribuyentes, con cierto nivel de ingresos y de empleados y de activos que tienen obligación o que tenían hasta hace 3 años la obligación de dictaminarse. El día de hoy es opcional, sin embargo, por ciertas reglas, muchas de las empresas se mantienen en la obligación o se mantienen dictaminándose. Pero como dice Ernesto, ahora que ya se tiene una buena parte de toda la información que requiere la autoridad para dictaminarse, añadido y aunado con la falta de confianza, la pérdida de confianza que ha tenido la autoridad en la actuación de una buena parte de la comunidad de la contaduría pública, entonces están optando o están proponiendo eliminar de una manera total el dictamen fiscal, es decir, aquella auditoría o revisión que hacía un contador público de la situación fiscal y de los estados financieros de un contribuyente. porque ya sería como solita. O sea, porque te está fiscalizando la autoridad. Sí, pero que hay que respetar principios generales de derecho, hay que respetar garantías que tú tienes como contribuyente, cosa que... Pues, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Bueno, esa es de entrada. Luego viene que en el artículo 5 de Código introducen recomendaciones de un congreso que hubo en Seúl de las normas antielusión. ¿Esto qué significa? Es muy sencillo. Preeminencia del fondo sobre la forma. A criterio de la autoridad, cualquier partida que no le guste, no le va a gustar. Por ejemplo. Tú haces un contrato con una empresa B de arrendamiento y a criterio de la autoridad dice, pues creo que no es arrendamiento, creo que es pago de dividendos. Oye, es que uno es deducible y otro genera impuestos. Pues sí, pero yo recaracterizo o es una norma antiilusión. ¿Cómo ves? Realizaste esa actividad con el único fin de obtener un beneficio fiscal. Es decir, no existe ninguna otra razón de negocios adicional para la cual tú realizaste esa actividad, sino nada más lo hiciste con el ánimo de disminuir tu carga fiscal. Eso es lo que están... Entonces ahí vamos entrando, porque te dicen, esta partida no es deducible, o esto es un ingreso acumulable. Oye, es que jurídicamente sí es un contrato de arrendamiento, pero como bien lo dice Luis, para mí no. ¿Cómo ves? O sea, si la autoridad dice, eso no es un contrato de arrendamiento, para mí no es un contrato de Claro. arrendamiento. Claro, ¿cómo ves? Y tú, no, es que sí es un contrato. Pues sí, pues. Pero ¿cuál fue la razón de negocio? Es válida y comprobable. Solamente la deducción de un gasto. Entonces, ¿sabes qué? No tiene ninguna razón de negocios que tú hubieses realizado ese contrato. Tú dime para una empresa qué es peor, que le graben el IVA o que le rechacen sus deducciones. Digo, ahí te la dejo. Las deducciones. Desde el punto de vista de un economo. De un economo es que esto causaría una fuga a la informalidad para todos aquellos que pueden. Obviamente no son tantas las empresas grandes, yo lo sé, pero
Pero lo curioso es que el gobierno que se obstina en decir que lo que quiere es formalizar empresas, va en dirección contraria en muchísimos aspectos. No digo que en todos en el paquete, pero en todo momento está como tratando de empujar a las sombras, a la informalidad, a bueno, yo siempre no quería yo hacer esto, mejor no le entro. Realmente lo que está provocando con todo el aumento, por ejemplo, lo del seguro de desempleo, se oye muy bonito, pero lo van a financiar los patrones con más contribuciones. Entonces todo empuja esto a un incentivo, vamos a llamarlo así, de informalidad. Por un lado están comentando las autoridades que uno de los objetivos de esta iniciativa de reforma es precisamente alentar la formalidad. Y la bandera en la que se envuelve este tema es en relación a un famoso régimen de incorporación, en el cual están haciendo una especie de tregua con algunos contribuyentes, personas físicas pequeños, de que obtengan $1 millón de pesos de ingresos hacia abajo, para efectos de que se animen a inscribirse ante el RFC y el primer año no paguen y de a poquito, en el lapso de varios años, ya sigan pagando. Sin embargo, como bien dice el doctor Sergio, entre más alto sea un impuesto, más tentación hay de migrar a la informalidad. Luego, entonces, la tendencia a nivel mundial es gravar el consumo, gravar el IVA, que dicho sea de paso, he escuchado en estos días de que el IVA no es, están grabando algunos artículos por considerarse de lujo, y realmente no es eso. O sea, el IVA no grava el lujo, el IVA grava el consumo en general. En general, la tendencia mundial es incrementar las tasas del IVA y reducir las tasas del impuesto sobre la renta. Sin embargo, aquí no están reduciendo ninguna tasa de impuesto sobre la renta y sí están queriendo generalizar más actos para efectos del IVA. Y aparte, o sea, si yo tengo un gravamen de impuesto sobre la renta mayor, ya sea porque me están quitando algunas partidas deducibles, luego entonces aumenta mi base de pago de impuestos, o bien porque en personas físicas me están aumentando a una tasa de 32% para cualquier peso superior a 500,000 pesos, entonces, entre más tasa, pues más tentación tengo de buscar alguna alternativa de pagar menos impuestos, como es irme a la informalidad, o por ejemplo, como se hace en algunas situaciones y en algunas circunstancias, como es la compra de facturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos ante esa gran tentación y que estaría yendo en contra de lo que la autoridad indica en relación del objetivo que se persigue, que es la formalidad. Esto de abrir una puerta a esta tentativa y este mundo de la informalidad, ¿aplicaría para personas físicas, digo, para cualquier trabajador, no una empresa grandota, o también para empresas grandes que digan, no, pues yo por abajo del agua mejor, ¿no? Te la voy a contestar de esta forma, Begoña. Se incorpora una responsabilidad solidaria para los accionistas y para los representantes legales de los créditos fiscales en la proporción de lo que tú tengas en un capital. Volvemos al caso del arrendamiento. Bien. Tú pagas $1 millón de pesos de arrendamiento, te dicen, esto no procede. Tú tienes el 40% de las acciones de una sociedad. Y esa sociedad, su capital son 10,000 pesos. Tú dices, bueno, el 40% de 10,000, pues son 4,000. Se incorpora una redacción que te dice, no, es el 40% de lo que debes, no del capital. Entonces se quita todo velo corporativo, cosa que es totalmente ilógica. Y el administrador también es responsable. Tú nomás dime quién quiere ser ahora accionista o quién quiere ser representante o administrador único de una sociedad. No, pues... Por eso, entonces, ¿qué estás fomentando? Se está desmotivando la inversión. ¿Sí? ¿Y a dónde te vas a ir? Hay dos caminos. Me voy al extranjero, repatrio al extranjero mi capital, o me voy a la informalidad. O sea, con estas reglas yo no puedo, pero así está. Y máxime que, por ejemplo, para impuestos sobre la renta, hay algunos conceptos, algunos temas que están afectando o vienen escudados en lo que ha comentado el presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido de que se grava más al que más gana, y con esto parten de la base de que un accionista, sea del tamaño que sea la empresa, pues gana mucho dinero. Luego entonces a los accionistas, la tasa en general de una persona moral o física el día de hoy es del 30%, la tasa máxima en personas físicas, y en personas morales es la tasa única. Pero
se pretende fincar un impuesto adicional del 10% para los dividendos que reciban los accionistas. Y ese 10% es definitivo. Luego entonces la tasa supera el 30%, pues por mucho. Claro. Porque si yo meto la licuadora a todos estos cálculos, puedo llegar a tener una tasa efectiva como accionista de un 39%. Entonces eso como que parece exagerado, ¿no? Exagerado. ¿Qué hubiera pasado? Digo, porque antes de que se lanzara esta iniciativa, se hablaba mucho de que se iban a gravar alimentos y medicinas, ¿no? ¿Qué porcentaje? El 5%. ¿Qué hubiera pasado? Digo, porque con todos estos impuestos y que si el IVA y que si quitan unos, ponen otros, ¿qué hubiera pasado de haber grabado medicinas y alimentos en un 5% en lugar de todos estos? Creo que este es un tema de elasticidad de los precios y del mercado y... De regreso del corte lo podemos platicar. Con mucho gusto. Sí, muy bien. Vamos al corte. Estamos hablando acerca de la iniciativa de reforma hacendaria. Hoy martes, aquí en Estación Central, nos visita el maestro Luis Gómez Chávez de la Universidad Panamericana. También está con nosotros el maestro Ernesto Manzano García del CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, y el doctor en Economía Sergio Negrete del ITESO. Vamos al corte. 3030-5307 y 01800-087-8817. Estamos en Twitter también, @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos hablando acerca de la iniciativa de reforma hacendaria. Antes de irnos al corte, yo preguntaba, bueno, y por estos impuestos que van a aumentar, lo que quitaron del IETU y el IDE, pero bueno, se aumentan impuestos en cosas chiquitas, en cosas grandotas también. Y yo preguntaba, si antes de que se lanzara esta iniciativa, la gente estaba muy asustada, ¿no? Y era una crítica muy fuerte de que se fuera a gravar el IVA, alimentos y medicinas con el 5% de IVA. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de proponer todos estos impuestos, más los que no hemos platicado, ¿no?, se hubiera gravado medicinas y alimentos? Entonces, a ver, por favor, maestro Sergio Negrete del ITESO. Se hubiera gravado. Creo recordar que la estimación de Hacienda era entonces que hubiera traído 163,000 millones. O sea, una muy buena parte de lo que se pretende traer extra, pero no completo. Entonces, aún así hubiera hecho falta cambios adicionales. Pero lo que ya tendríamos en las calles de la Ciudad de México es a la CENTE y a cuanto movimiento quisiera con una bandera adicional. No hay IVA, alimentos y medicinas. Entonces, es bastante comprensible desde un punto de vista político, por supuesto, que no se haya hecho. Porque si ya hemos visto lo que está provocando lo de las escuelas y lo de las mascotas y lo de los chicles, pues ya uno puede imaginarse lo que hubiera provocado esto políticamente. Es muy entendible, reitero, que el gobierno no haya dado el paso, que no haya buscado ni siquiera medio un punto ahí de, bueno, una canasta, también se había hablado que sí, una canasta quedara exenta, pero el resto sí pagara, que sí una tasa preferencial, y quedó esto en nada. Yo reitero que mi sensación es de que en las pocas semanas que hubo recientes, con todo lo que estaba ocurriendo, no se atrevieron llanamente a dar un paso tan políticamente, digamos, impopular. Ok. Begoña, ¿te quieres asustar más? No, maestro, bueno, sí, que al cabo ya comí. Bueno, las colegiaturas van a subir porque van a subir. Independientemente del 16% de IVA. Claro, es que la mayoría de las escuelas, si no reúnen requisitos, van a pagar impuesto sobre la renta del 30% por sus ganancias. A ver, por ejemplo, una escuela. Escuela, X. El Esfuerzo, Asociación Civil o Sociedad Civil. No tiene autorización para recibir donativos, tiene que pagar el 30% por sus ganancias. ¿A quién se lo van a repercutir? Pues a los alumnos. Pues claro. A los papás de los A los papás de los claro, claro, más sí, que los tiene alumnos razón. no. Pero de que va a haber aumento, va a haber aumento. O sea, vamos pensando que todo pasa. Perfecto. Un padre de familia diría, bueno, pues me va a subir un 16. No, no te va a subir un 16. Te va a subir un 46. ¿Por qué? Porque yo no conozco escuela que diga, como ahora pago impuesto sobre la renta, pues yo absorbo el costo. Esos son los puntos que no se han dicho. O sea, todo el mundo se va con el IVA. Luis ahorita te puede explicar, porque él es experto en impuestos internacionales, que bajo ciertas circunstancias los intereses que tú pagas pueden ser no deducibles, y aunque se los pagues a una parte relacionada.
¿Cómo es eso? ¿Aquí en México? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que están eliminando el IDE y están eliminando el YETU. Esa es la propuesta. Y a cambio están, o sea, ellos dicen, la autoridad dice, oye, tengo que sacar ese dinero de algún lado. El YETU generaba alrededor de 50, 60 mil millones de pesos al año de recaudación. El IDE no tanto, no me acuerdo si 4 o 5 mil millones al año, pero más bien era un impuesto de control, un impuesto para identificar a través de las declaraciones que mensualmente tienen obligación de entregar los sistemas financieros a la autoridad de aquellos a quienes se les retiene el IDE, pues es una manera que tiene la autoridad de identificar a aquellas personas que no hayan grabado sus impuestos, ¿no? O declarado. Entonces, ese dinero, ese hueco que dejan esos dos impuestos que se estarían eliminando, tienen que recaudarse De alguna manera. bajo otra etiqueta. Luego, entonces, una de ellas es el impuesto sobre la renta en personas morales en el renglón de las deducciones. Insisto, entre menos deducciones tenga, más alta es mi base y entonces esa cantidad aplicada al 30%, pues es más alto mi impuesto. Entonces, están afectando muchos conceptos de deducciones, están eliminando muchas partidas y muchas partidas que de buenas a primeras las incorporaron sin tener una verdadera razón de fondo, sino simplemente para identificar aquellos elementos que pudieran ayudar a sustituir esos impuestos. Y como bien dice Ernesto, oye, en lo que son pagos al extranjero, hacia residentes en el extranjero, se está pretendiendo realizar una no deducibilidad de los mismos. ¿Sí? Entonces, en general, eso pues, genera un gran estupor porque, sobre todo para empresas mexicanas que forman parte de grupos a nivel internacional, porque dicen, oye, pues a lo mejor yo tengo operaciones que le llamamos intercompañías, o sea, dentro del grupo, que son completamente naturales y relacionadas totalmente a mi actividad, como decimos, estrictamente indispensables. Y aún así estarían pretendiendo la no deducibilidad, ¿no? Están eliminando la posibilidad de deducir lo que existía como estímulo fiscal, la deducción inmediata de activos fijos, que eso me ayudaba a anticipar la deducción de activos fijos en lugar de las depreciaciones anuales. Para los desarrolladores inmobiliarios me parece que es algo muy impactante el estímulo fiscal que les permitía deducir los terrenos desde el momento en que lo compran. Les están quitando esa posibilidad, ese estímulo, y ahora tendrían que deducirlo hasta el momento en que lo compran. Pero el plazo de la compra, la venta de un terreno de una empresa que se dedica precisamente a comprarlo en breña, a urbanizarlo, construir casas y luego venderlo, pues pueden pasar 2 o 3 años. Claro. ¿No? Ok, tenemos llamadas del auditorio. Víctor Carrillo, de Miravalle, comenta: la reforma hacendaria no perfecciona las leyes de los gobiernos tradicionales ni los abroga con esta reforma. ¿Por qué el ciudadano mexicano no se deja llevar por ilusiones falsas? Porque esta reforma lo que pretende es quitar las obligaciones de las familias y traernos costumbres europeas. Esta reforma pretende deformar las leyes tradicionales y reformar la conciencia del ciudadano. Y continúa: los legisladores mexicanos no tienen la culpa porque se dejan legislar por otros países dentro del pueblo mexicano, los promotores de las monedas de plástico y los creadores de control de calidad hacendario. Concluye. Bueno, que nos dé todo un diccionario a lo que se refiere. Yo creo pensar que está diciendo esta persona que nos influye Banco Mundial o OSD. No es que nos influya, hay tratados y hay que cumplir los tratados. Pero por contra, así como México tiene que cumplir los tratados, como te dije, San Petersburgo, Seúl, de poner cláusulas anti-ilusión, también está la Corte Interamericana. O sea, si algo no es válido, yo no me quedo con el Tribunal Fiscal, no me quedo con la Suprema Corte. Hay que acudir a la Corte Interamericana para hacer valer nuestros derechos. Hoy en día nuestra cultura debe de cambiar. Entonces yo no puedo quedarme con reglas locales, porque estamos hablando de una globalización. Claro. Entonces, si México firmó pactos, los pactos se tienen que cumplir. O sea, y no es de que me esté influyendo un gobierno extranjero. O sea, México fue y dijo, yo le entro. Te voy a poner un caso. Para los acuerdos internacionales de información, solamente hay un país latinoamericano que suscribió el acuerdo para intercambio de información, es México. Yo no lo veo mal, o sea, pero nadie le dijo a México con la mano así doblada, ven y fírmalo. O sea, México
pensó, oye, esto me interesa para obtener intercambio de información. No es que nos estemos subyugando, que seamos influenciados, es México está acorde a la vanguardia en tratados, está de acuerdo a la vanguardia con acuerdos. Y hay que cumplirlos. Es tratar de ser congruente con todo eso. Así es. Ok. Así es. Ricardo Castellanos de Tabachines comenta, en mi recibo de teléfono el IVA es de 65.50 pesos. Si sube a 19% será de 78 pesos. Estamos financiando su resultado integral a la empresa como si fuéramos accionistas de ella y no nos regresan nada. Bueno, no es el 19, es el 16. Y si consume más, paga más. O sea, a mí se me hace que usa mucho internet. Uso mucho. Pero bueno, aumenta el 16%, eso... No, es que eso no va a aumentar, o sea... La tasa no sube. Esa La no sube. tasa del IVA no O sea, sube. si Ok. paga más es porque consume más. Ok, no porque aumenta el IVA. Sí, Exactamente. maestro. No, es esto. No se está planteando un aumento de la tasa. Ok. Esta llamada es anónimo. Dice, muchos no vamos a aceptar la reforma hacendaria. Dan una cosa, pero nos quitan otra. Bueno, es que el otro día yo le decía a un amigo que es fiscalista y atiende un cierto segmento de la población y me dice, no, Manzano, es que esto no va a pasar, ¿por qué? Le afecta a mis clientes. No, pues sí. Fui con otro y me dice, esto no va a pasar, ¿por qué? Le afecta a mis clientes. O sea, por eso son impuestos. Si nos vamos a los tiempos bíblicos, ¿quién era el malo de la película? Vamos, el que cobraba los impuestos. Claro, pues digo, eso es entendible. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, a lo mejor ir con nuestro diputado, nuestro senador, oye, votamos por ti y representan, o sea, pero los impuestos por eso son. El día de hoy estuvo Luis Videgaray aquí en la Canaco, tuve la oportunidad de estar presente y pues en cierta medida nos quedamos con el mensaje que él lanzó de decir, oye, o sea, ¿dónde quieren que le subamos? Como dice Ernesto, o sea, a final de cuentas tenemos que subir los impuestos. Entonces, le subamos donde le subamos, a alguien le va a afectar. Y ¿a quién queremos afectar? ¿Al sector popular, a la clase media, a la clase alta? Pues hombre, no quisiéramos afectar a nadie, pero de algún modo vamos a tener que afectarlo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para por varias razones económicas, ¿no? Ahora que dice, se va a afectar, de que se afecta, el común de la gente dice, nos están afectando a los mismos de siempre, a la clase media. Eso es lo que... Si platican en un café, en un restaurante, en la familia, es lo que se oye. Pero más que a la clase media, a los cautivos, o sea, a los que ya pagamos impuestos, a los que somos empleados, que somos más de 10, 12 millones de trabajadores que cautivamente aquella empresa para la que trabajamos nos retiene el impuesto a la renta y lo enteramos, o aquellas empresas que están registradas en el RFC o personas físicas que de manera independiente también lo están. Pues todas pagamos impuestos. Ahora lo que queremos es que se amplíe la base. Sí, es necesario recaudar más, pero vamos ampliando la base. Vamos dejando en paz a los que ya pagamos impuestos y vamos buscando alternativas para ampliar esa base. A las empresas grandísimas que tienen, o consorcios, ¿no? Que tienen empresas muy grandes y empresas pues que no son tan grandes, ¿no? Pero que gracias a ellas pues es donde las utilidades pueden irse equilibrando. ¿A ellas también les pega esta ¿Por qué piensas que no reforma? pagan? ¿Eh? ¿Por qué piensas que no pagan? No, yo no pienso, ni lo digo. Claro que sino- pagan, mira. Hay dos formas de pagar impuestos. Es lo que se dice, maestro. El impuesto para que... No estoy enojado, no te enojes. Yo tampoco, hombre. El impuesto es para redistribuir la riqueza rápidamente. Bien, hay dos formas de redistribuir la riqueza y aquí, pues, el economista y el maestro es el experto. Como yo lo veo es muy fácil. A ver, fisco, yo te doy el dinero para que después venga el beneficio de la sociedad. Y el otro es muy fácil. Yo invierto en la sociedad. Las grandes empresas, y no las defiendo, como las pequeñas empresas, o sea, un crédito fiscal para una empresa grande va a ser grande, un crédito fiscal para una empresa chiquita va a ser chiquita. ¿Qué va a invertir hoy en día un repeco? Pues poquito. O en el régimen de transición que explicó Luis, ¿qué va a invertir el año que entra? Poquito. Pero tú vete a una grande empresa y que va a invertir mucho. A la hora que invierta en un terreno, genera economía, genera trabajo. ¿Qué le dices a una empresa cuando le digas, oye, ya no puedes invertir en un terreno, ya no puedes hacer una cibra, te acoto tu régimen de deducción? Tú dime. O sea, las grandes empresas generan riqueza. Y es falso que no paguen, claro que pagan. Está como en la mañana fue una conferencia y decían, oye, es que a cierta televisora se le condonó. Eso le iba a decir, pero maestro. yo te conozco, Begoña, te conozco. Igual se le perdonó en la misma proporción a un pequeñito que a la televisora.
Oye, es que eso lo hizo tal persona. No, no lo hizo tal persona. Lo hicieron 500 personas más 128. Lo hizo el Congreso. Y lo aprobaron. Okay. O sea, es fácil a veces hablar, no, es que tal empresa, sí, o tal contribuyente, sí, pero es para todos. Entonces, las grandes empresas sí pagan. Oye, que haya estímulos, ese es otro rollo. ¿Por qué hay estímulos? Porque creó en México y generó empleos. Okay. Yo así lo veo, no sé mis compañeros, pero supuesto. hay que dejar en claro, sí pagan. Y los tratamientos que hay hoy en día no es porque se los haya dado un partido, se los dio la ley. Y no es un partido del Congreso, son muchos. Y ha sido algo que viene ya de muchos años. Ha evolucionado todos estos formas fiscales de tributar de cada contribuyente. Por ejemplo, lo que le llaman el régimen simplificado, o sea, la forma de tributar de las personas físicas o morales del sector primario, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, en donde tiene ciertas bondades con respecto al resto de la economía. Hoy en la mañana también se comentaba, oye, pues es que precisamente desde la Constitución, mencionaba el representante de ese gremio en la plática de la Canaco, de que desde la Constitución considera que ese sector es especial y luego entonces así se ha plasmado en la ley del impuesto sobre la renta con un régimen especial, ¿sí? Que por muchos factores económicos, falta de competitividad, falta de apoyo, etcétera, no deberían de incrementarles los impuestos. Pero ese es uno de los regímenes, o sea, una de las características principales de esta iniciativa es que eliminan muchos regímenes preferenciales. Okay. Y este es uno de ellos. Es muy buen punto. Tenemos que... Tu alimento va a costar un 30% más, Begoña, porque le quitaron las facilidades al régimen simplificado. Por algún lado tiene que salir. Lo que es peor, te lo digo de esta manera, Begoña. ¿Tú qué prefieres? Va a haber un golpe en el hombro, en la rodilla, pero va a haber golpe. Yo nomás les digo a todo mundo, impuesto a las herencias. En todo el mundo hay impuesto a las herencias. Ese es el plan B. Ah, ¿no me apruebas esto? De algún lado ya lo dijo Luis, lo dijo también el maestro. De algún lado tiene que salir impuesto a las herencias. Okay. Tenemos que ir a un corte. De regreso vamos platicando ya como dentro de las conclusiones, últimos comentarios. Bueno, pues, ¿qué es lo positivo que ustedes ven en esta iniciativa de reforma? Ok. 3030-5307 y 01800-087-8817. Estamos en Twitter en @C7-Est Central, hablando acerca de la iniciativa de reforma hacendaria. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a Estación Central, prácticamente los últimos minutos, 10 minutos de Estación Central, que les vamos a sacar muchísimo jugo, ¿no? ¿A poco no, maestros? Claro. Sí, claro. Tenemos Estas llamadas y es Graciela Michelle Zamora de Zapopan. Le dieron una casa de Fobiste que está pagando y cada año realiza declaración fiscal. Con esto le regresaban una cantidad de intereses. ¿Qué pasará en caso de que se aprobara la reforma hacendaria tal cual está? Bien, es una pregunta muy interesante porque reducen las deducciones personales de personas físicas, cuando mucho 2 salarios mínimos. Entonces imagínate una persona que se tenga que cambiar de ciudad. Vamos pensando, Luis, el maestro o yo, nos mandan a otra ciudad, vamos a tener que pagar renta, pero todavía debemos nuestra casa, vamos a tener que pagar intereses. Y se nos ocurre gastar en médicos. Pues nos ocurre. Sí, bueno, vamos pensando, La nos salud. enfermamos. Pues bien, antes podíamos deducir prácticamente todo. Hoy nos dicen, no, nada más hasta 2 salarios mínimos. Como 47,000 pesos. Oye, es que yo pago 100,000 pesos de intereses. No, pues ya no los tienes. Oye, es que se enfermó mi hijo y pagué 300,000 pesos. Pues. ¿No te acuerdas de un programa que se llama Margarito y el otro? Lástima. Lástima, Margarito. ¿Eso va a pasar? Sí, ¿eh? Ay, maestro, qué panoramas, ¿eh? No, Miguel nosotros no somos Rodríguez. los malos. Las deducciones personales que al final del año, la declaración anual, uno como persona física puede tomarlas para disminuir mi base del impuesto y que por lo general resultan en un saldo a favor que se recupera por parte del SAT, esas deducciones personales son las que están pretendiendo limitar. Okay. La cantidad que sea menor entre el 10% de los ingresos anuales de la persona o los 2 salarios mínimos más o menos 47,000 pesos. Así es. Bueno, Miguel Rodríguez de Guadalajara, la reforma energética, educativa y hacendaria son como el caballo de Troya, comenta. Por un lado las cosas van a ir bien y por el otro explotan al pueblo cautivo.
Miguel Estrada, de la Colonia Centro, ¿qué hay de cierto que el pago de impuestos a los aumentos reales será para los que ganen más de 40,000 pesos al mes? Bien, aquí es muy interesante la pregunta porque se toma una bandera de que paga más, ¿quién más paga? Vamos pensando, alguien gana 500,000 pesos, que es el equivalente de los 40,000 pesos, llega a la tasa máxima del 32%, pero alguien que gana 1,000 millones va a pagar el 32%. Entonces aquí viene el eterno problema si eso viola los principios constitucionales que consagra la Constitución de pagar impuestos justos, equitativos y proporcionales. Entonces, creo que será un buen tema para la Corte. Ok, tiene mucho trabajo. Por Twitter, Edo comenta, felicidades por los panelistas, excelentes todos. ¿Cómo afectará la reforma hacendaria a las haciendas locales? Bien, este es un punto muy interesante porque dentro del texto de la ley, ya sea del impuesto a la renta, de la ley del IVA y de todas, se dejan sin efecto impuestos que estaban administrados por el Estado. Pero lo que es peor, todos los convenios están con la ley del impuesto a la renta anterior. Y esta es una nueva ley. ¿Qué pasa si no se modifican los convenios y la ley de coordinación fiscal? Tú llegas como auditor del Estado y dices, hoy vengo a revisarte renta. Sí, pero ¿qué crees? La ley de renta que tú quieres fiscalizar es 2014. ¿Y qué crees? Es nueva. ¿Y eso qué significa? Pues tú tenías que fiscalizar la vieja. Entonces, ¿eso qué es? Tengo que fiscalizar 2011, 2012. O sea, hay fuertes vacíos que conforme pasen los días, conforme tengamos más estudio, más análisis, pues se van abriendo huecos. Pero a primera lectura, creo que los gobiernos de los estados deben estar preocupados. Y a primera lectura también, esto no es federalismo fiscal, diría yo, es centralismo fiscal. Claro. Que es otra de las banderas que trae el gobierno, que no, y quizá no está mal que centralicen los pagos a los maestros, por ejemplo. Se quita una fuerte presión de chantaje de que te ocupo la plaza de la capital respectiva con tal de que me pagues. De acuerdo, pero no se le puede llamar federalismo fiscal. Eso sin duda que no. Entonces hay un lenguaje ahí muy contradictorio entre esto de queremos fomentar la formalidad. No. ¿Queremos federalismo fiscal? Pues tampoco. Entonces hay varios elementos muy peculiares que, reitero, creo que dan ese aire de improvisación del que, pues a ver qué sale del Congreso. Esa va a ser la gran pregunta. Okay. Begoña, Sí, ¿quieres ver qué es improvisación? Si tú te vas a las deducciones de automóviles, al texto en PDF o en Word, te dice, los automóviles serán deducibles hasta por menos 130,000 pesos. No, menos 130. menos. Claro. Bueno, es que antes era 190. Por eso te lleva a cero, Begoña. Pues, ¿cómo, maestro? Eso te lleva a cero. ¿Eso qué significa? Que al momento de hacer la mezcolanza, como dice aquí el maestro Gerardo, a la hora de hacer la mezcolanza, se les fueron los incisos, los párrafos, las fracciones de meterlo al Word. ¿Y eso qué significa? Que nadie lo revisó. Si tú te vas a los ingresos exentos de personas físicas, lo que es hoy el 109, hoy está por el 95 por ahí, hay una fracción segunda que te dice, para los efectos de esta fracción no superará hasta el tope. Bueno, ¿y qué se contiene aquí? Es que esa fracción 2 en realidad era el párrafo siguiente a la fracción primera, pero a la hora que lo metieron al Word y tú le picas Enter, se recorrieron las fracciones. No, bueno, pues No, bueno. alguien tiene que revisarlo, pero ya. No, yo lo que te digo, y estamos en una mesa de análisis, es algo pasó, alguien no revisó, pero hay unas distorsiones tremendas. Te voy a poner otro dato, Ley de Ingresos de la Federación. Impuestos correspondientes a ejercicios anteriores están en negativo. No pueden cobrar el YETO en el 2014 y el IDE, porque está en negativo. ¿Y entonces? No, bueno, pues eso dejemos que los legisladores lo analicen. Hagan su chamba. Yo creo que comentabas ahorita, oye, ¿qué positivo puede haber en esta reforma? Bueno, pues un poquito temas que pueden venir a coadyuvar a la clase más necesitada es el seguro de desempleo y la pensión universal. Es decir, el seguro de desempleo que según nos comentó hoy Luis Videgaray, somos el único país de la OCDE que no lo tenemos. Entonces, el seguro de desempleo consiste en que cuando nos quedamos sin empleo, pues tengamos cierto ingreso mínimo durante cierto periodo. Es decir, en este caso lo que se está pretendiendo, si no me recuerdo, son 6 meses, pero no 6 meses, y no puedo repetir ese dinero que me den hasta que transcurran 5 años. O sea, tú vas a tener trabajo. Voy a tener trabajo y demás, entonces, pero tengo ese seguro de desempleo. Por otro lado, la pensión universal,
que también nos comentó algunas cifras de que más del 65% de la gente mayor de 65 años no tiene acceso a algún tipo de pensión, y luego entonces se está proponiendo una pensión universal. Pequeña o alta la cantidad, son como 1,092 pesos, que es un seguro de subsistencia prácticamente alimentaria para esas personas. Okay. Y esto se relaciona con esta llamada de Marta Aguirre que dice, bueno, escucho solo críticas, nada de propuestas. ¿Cuál es la solución al problema recaudatorio fiscal? ¿Cómo mejorar el país? Maestro Sergio. De entrada, bueno, hay cosas que no se tocaron, que podrían tocarse, que son realmente recaudatorias muy fuertes. La gasolina. Va a haber un impuesto extra a la gasolina, un impuesto verde, o no sé cómo se le va a poner. Pero realmente el subsidio a la gasolina es criminal. Hasta hace un mes estaba como en 60 y tantos mil millones de pesos. Ha llegado en ocasiones a representar 1,5% del Producto Interno Bruto. O sea, es algo que se está regalando a la gente que trae el coche más grande. Entonces, eso no se soluciona, por decir un ejemplo. Y por otra parte, es que se oye muy bonito. O sea, no es el único país que no tiene seguro de desempleo de la OCDE. Bueno, esa es verdad, pero no es toda la verdad. Muchos países no tienen lo de 3 meses, más no sé cuántos días por año trabajado, que el patrón tiene que entregar a la hora de... Eso, de hecho, es un seguro de desempleo. No se le llama así, no lo es. Pero funciona así. Pero funciona así. Y parece que ahora que ya no existe, pero no se derogó, evidentemente. Uno, porque es constitucional, y dos, porque las calles arderían. Entonces, se está agregando un costo a los patrones, a lo que ya de por sí enfrentan. Entonces, una vez más, si esto es formalizar la economía, pues parece que tomaron la dirección contraria. Entonces, se oye muy bonito, está muy bien. Lo de la pensión universal realmente es maravilloso para toda esta gente que llega a la vejez sin ningún apoyo, pero el dinero hay que sacarlo a alguna parte. Y como no se encuentra de dónde, ahí vamos a gasto deficitario grande, que es un tema que por desgracia no dio tiempo hoy. Pero, De hecho. pero el déficit que se está planteando es el más alto desde 1990. Entonces, no es grave, no es que diga que sea astronómico, pero es algo muy elevado, y este gobierno está abandonando claramente la disciplina fiscal que el presidente Peña prometió el 1 de diciembre. Ok. Bueno, pues con esto prácticamente tenemos que despedirnos. Yo les agradezco su asistencia a esta mesa, fue muy nutrida y espero también, estoy segura que para nuestros radioescuchas y televidentes también. Le agradezco mucho, maestro Luis Gómez Chávez de la Universidad Panamericana. Un placer, muchas gracias. Gracias. Gracias también al maestro Ernesto Manzano García de la Universidad de Guadalajara. Gracias. Al orden, cuando se te ofrezca. Gracias, bienvenido. Gracias también al maestro Sergio Negrete del ITESO. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Al contrario, pues nuevamente, gracias, que sea la primera de muchas visitas que nos hagan aquí a Estación Central. Mañana estaremos aquí también con este tema desde el punto de vista de sociedades de jóvenes, así que lo esperamos a las 5 de la tarde. Mientras tanto, usted se queda en compañía de La Mesa, aquí en C7 Jalisco. Buenas tardes, muchas gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.